Bienvenidos mis amados hermanos a nuestro enlace de fin de semana. Bienvenidos Iglesia Betel, Ministerio Hispano y a todos ustedes que se enlazan a través de este medio, que el Señor me los siga bendiciendo. Vamos a orarle al Señor para que dirija en este día la enseñanza que traemos para hoy. Amadísimo Padre, te damos la honra y la gloria, Señor. Tú que estás en las alturas, Padre Santo, que para ti no hay nada oculto, Señor, nos postramos delante de tu presencia, Padre Santo, para que tomes, Señor, todo aquello, Señor, que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que sale de nuestra boca, Padre Santo. Toma tú el control, Señor, en este momento, Padre Santo, de la enseñanza, Señor. Queremos conocerte cada vez más, Padre Santo. Sabemos que tú hablas, Señor, a tiempo, Padre amado. Y es por eso, Señor, que en este momento, Señor, nos declaramos tierra fértil, Señor, para que tu palabra caiga, Señor, en nosotros y haga, Señor, germinar sus frutos. Ahora, Señor, nos disponemos, Padre Santo, también, Señor, a librarnos, a quitar, Señor, de nuestros pensamientos toda distracción, todo aquello que se encuentra alrededor nuestro, Señor, y que vaya a obstaculizar tu enseñanza. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente mis amados hermanos a nuestro enlace de fin de semana. La semana pasada estuvimos hablando acerca de algunos temas de la actualidad que vemos hoy en nuestro medio ambiente, lo vemos a través de las noticias o posiblemente a través de algunas conversaciones que tenemos. Y como temas de actualidad, la semana pasada estuvimos hablando acerca de los prejuicios, nos pueden llevar a una indisciplina. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de cómo hablar sobre cosas de las que no queremos hablar. ¿Se ha puesto usted a pensar muchas veces de que a veces usted desea tener alguna conversación o hablar acerca de cosas de que a veces no queremos hablar? Pues ese es nuestro tema del día de hoy. Y por cierto, quiero también desearle feliz fin de semana de 4 de julio. Aquí en la nación de los Estados Unidos se celebra el Día de la Independencia y felicidades a todos. ¿Saben, mis amados hermanos, cómo hablar sobre cosas de las que no queremos hablar? Es algo que aquí en América, o por lo menos en los países donde hay libertad de expresión, pues tenemos ese derecho. Es por eso que la libertad de expresión es una de nuestras grandes herencias aquí en América. Pero ¿sabe? Esto es un gran privilegio tener libertad de expresión. Pero ¿sabe una cosa más grande todavía? Que con cada privilegio viene una gran responsabilidad. Por lo que hoy quiero hablar sobre cómo hablamos de temas candentes que se están reflejando hoy día en nuestra nación y en muchas partes del mundo. También hay temas que nos llevan muchas veces a no querer conversar de ellas. Es por eso que la libertad no es la capacidad de hacer lo que quiero hacer. Fíjese bien, la libertad no es la capacidad de querer hacer lo que yo quiera hacer, sino que la libertad no es también un derecho de hacer lo que yo quiero hacer. Es el poder de hacer lo que debo hacer. La libertad es el poder de amar y no de odiar. Si no puedes amar, si no puedes perdonar, entonces no eres libre. Las escrituras nos lo dicen. Es por eso que nuestro Señor Jesús vino a darnos libertad. Y no solo libertad física, muchamente de situaciones físicas, sino que especialmente de la libertad espiritual. Esta libertad que tenemos hoy día no proviene de un país, sino que proviene de parte de Dios, porque Jesús vino a darnos esa libertad de parte de Dios allá en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. La libertad de expresión no tiene sentido para las personas que no tienen nada que decir. O sea, si usted no tiene nada que decir, entonces usted no tiene libertad de expresión. Pero si usted quiere decir algo, usted tiene esa libertad. Pero para aquellos de nosotros que hemos entregado nuestras vidas a nuestro Señor Jesús y a través de Él poder llegar nosotros a una eternidad, aquellos que Él ha comisionado para que seamos sus embajadores ante este mundo que está perdido,
si usted no tiene al Señor Jesús, tenemos la obligación y la responsabilidad de hablar en su nombre. ¿Sabe que cada uno de nosotros como creyentes tenemos esa función de ser embajadores de Jesús, de llevar el Evangelio, irse a toda criatura, por todas partes, predicar el Evangelio? Esa es una de nuestras libertades que el Señor nos ha dado. ¿Ha notado usted que tenemos diferentes tipos de conversaciones? Y esto es de lo que quiero hablar hoy, acerca de uno de los temas de la actualidad, la libre expresión que tenemos y que muchas veces la confundimos. La confundimos porque queremos que se nos haga justicia, pero para que haya justicia también nosotros debemos de ser responsables y obedientes. Y hay diferentes conversaciones que nos pueden llevar a momentos difíciles, pero hay conversaciones casuales, que tratan conversaciones de cosas que realmente no importan o no son tan importantes o que influencian mucho en nuestro diario vivir. Algunas conversaciones son casuales, como les decía, como son los deportes, el clima, la comida, y así podemos hablar de algunas cosas. También en los medios sociales hay muchas cosas que podemos ver y que no son tan importantes, como alguna gracia que hizo su perrito, algo que usted vio. Podemos hacer muchas cosas en conversaciones que no son tan importantes, pero para mantener una conversación informal, nunca nosotros hablamos de problemas o situaciones que estamos viviendo actualmente, como es política, como es religión, como es dinero y muchas veces hasta de la sexualidad. Son temas de que a veces queremos hablar, pero no los hablamos. De ninguno de los temas de actualidad de los que queremos hablar, los estamos viendo hoy día en nuestro diario vivir. Cuando hacemos estas conversaciones casuales, deberíamos de darle un giro y convertir en una de estas conversaciones que nosotros no queremos tener en algo crucial. Algunas conversaciones son cruciales, que los convierte, ¿qué es lo que los convierte en temas cruciales o temas candentes? Es porque a veces no estamos de acuerdo, o nuestra opinión es opuesta, o las emociones también son demasiado fuertes a tener algún tipo de conversación. Por lo general tenemos señales de advertencias físicas. ¿Sabe que cuando no queremos hablar de algo que no nos gusta, tal vez el corazón nos empieza como a latir más rápido, nos sentimos como sofocados, a veces algunos hasta sudamos, o la voz comienza como a temblar? Los pensamientos se mezclan en nuestro cerebro y causan estas emociones físicas que son expuestas. Y esto lo hacen conversaciones cruciales y pueden marcar muchas veces la diferencia para todos o al menos para alguien. Es por eso que es importante que como cristianos nosotros no estemos ajenos también a este tipo de conversaciones o temas que estamos viendo en la actualidad. Y por lo extraño que parezca, es por eso que los evitamos. Y evitamos las conversaciones difíciles porque a menudo son muy importantes. O a veces no queremos pues mover las aguas, ¿verdad? No queremos empeorar las cosas. O a veces tenemos miedo de decir algo incorrecto en el momento incorrecto. Incluso cuando sabemos que no debemos de decir nada sobre alguna cosa, es a veces incómodo llevar a tomar esos temas. O a veces nos sentimos incómodos si no tomamos temas de actualidad porque tal vez no tenemos la confianza en nosotros mismos o no estamos bien informados de lo que está sucediendo o tenemos miedo de hablar. Pero sabe, la palabra de Dios nos habla con respecto al miedo y dice en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 7, esto lo voy a leer yo en Nueva Traducción Viviente, y nos dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez, sino nos ha dado poder, amor y autodisciplina. En otras versiones dice dominio propio. Si tenemos miedo en alguna parte cuando queremos nosotros hablar, simplemente y sencillamente no es de Dios.
Es la recomendación que nos está dando este pasaje bíblico en 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, un espíritu de timidez, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio o de autodisciplina. Quiero en esta ocasión, en este tema que estamos tratando, dejar que Jesús y otras tres personas, Pedro, Pablo y Santiago, nos den consejo con respecto a los temas de actualidad que estamos viviendo, porque sabe, todos estos temas ya también los vivieron los primeros cristianos en la antigüedad. Es por eso que la palabra de Dios es para todo tiempo. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Porque en todo tiempo la palabra de Dios siempre nos va a enseñar, nos va a redarguir y nos va a instruir. Y es por eso de que me gustaría compartir con ustedes algo que he aprendido en las Escrituras. Quiero recordar algunas cosas importantes sobre la Biblia, especialmente en lo que nos refiere a nosotros en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento trata sobre conversaciones cruciales, ¿sabe? En el Antiguo Testamento hubieron muchos conflictos. La semana pasada yo compartía de que Pablo tuvo desacuerdos con Bernabé, con Pedro, ¿no? Y que esto llevó a tener alguna conversación seria entre ellos. Es por eso que el Evangelio de Jesús confrontado en el espíritu religioso de su época, porque Jesús, si a alguien confrontó mucho, fueron a los maestros, a los que enseñaban las escrituras, porque estaban enseñando algo que no era, y aparte de eso ellos estaban poniendo cargas mucho más grandes de las que deberían de estar enseñando. Y en el libro de los Hechos trata sobre el Espíritu Santo que se derrama sobre todas las personas y sobre temas cruciales en la iglesia, o sea, en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, como miembros de un templo, somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Las cartas paulinas o las epístolas paulinas, tanto las pastorales como las universales, que vamos a tratar más adelante en un estudio por separado, tratan de legalismo y corrigen temas controvertidos en la iglesia primitiva, o sea, en la primera iglesia. Temas que hoy día también a nosotros nos están afectando. Y es por eso que estas cartas de Pablo, que se llaman cartas universales, la carta de Hebreos, de primera, segunda de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, y en el libro de Judas vamos a estar viendo acerca de estas situaciones. La historia de la iglesia está llena de conversaciones cruciales, ¿sabe? Que moldearon quiénes somos y qué creemos hoy día nosotros. Siempre habrá cosas en las que no estamos de acuerdo. El Nuevo Testamento está lleno de conflictos y confrontaciones para que aprendamos a vivir en todo tiempo. Nuestras vidas están formadas por las conversaciones cruciales que hemos tenido con otros a lo largo de los años. Yo sé de que en algunas ocasiones, cuando hemos tenido nuestros estudios bíblicos entre semana, cuando nos reuníamos, muchas veces no es de que tuviéramos conflictos, sino que aclarábamos muchas veces informaciones tal vez corrompidas que algunos de ustedes llevaban de otros lugares, o ideas en las cuales ustedes estaban confundidos posiblemente, y en nuestros estudios siempre hemos tratado la manera de darle respuesta a todos de una manera no personal, sino que conforme la Biblia, la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Sé que muchos de ustedes se han sentido muy cómodos al escudriñar las palabras en nuestros estudios, en las reuniones, y es lo que le pido hoy día, que por eso es importante que tomemos notas, que anotemos los versículos y que los corroboremos después en la Biblia, para que veamos que lo que nosotros, los que tenemos el privilegio de exponer la palabra de Dios, también la expongamos conforme a lo que está escrito en ella y no conforme a lo que nosotros queramos decir, influenciar o que queramos dar de nuestra propia opinión, sino que lo que queremos nosotros es de que usted
también lo corrobore en la palabra de Dios, la Biblia. Es importante anotar siempre las citas o las palabras en las que usted encuentra algún tipo de confusión para luego poder buscarlas y entenderlas. O si usted en alguno de estos estudios, alguno de estos mensajes dominicales, usted tiene alguna duda, pues no deje de allí en el enlace, en suscribirse, dejar un comentario y poner su duda, que nosotros le daremos la mejor respuesta de acuerdo a la palabra de Dios. Y bien, siguiendo allá en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 2 y 5, nos habla de esta manera. Dice: sea completamente humilde y gentil, tenga paciencia y tenga amor el uno con el otro. Versículo 5. Diciendo la verdad en el amor, crecemos para convertirnos en todos los aspectos en el cuerpo maduro del que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Sí? Aquí Efesios nos dice que seamos humildes, gentiles, amables, pacientes, ¿eh? Que tengamos amor los unos con los otros. Al tener una conversación que pueda causarnos tal vez una incomodidad, escuchemos primero, ¿verdad? Para no dar una respuesta incorrecta en un momento incorrecto, sino que para que nosotros podamos dar una respuesta de acuerdo con amor. Porque nuestro Padre Celestial nos habla con amor y muchas veces nos corrige con amor para bien nuestro. Siempre dice diciendo la verdad en amor, no diciendo algo para causarle daño a alguien, sino que nosotros crecemos para convertirnos en el ejemplo grande que tenemos, que es nuestro Señor Jesús. También allá en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, nos dice: pero en nuestros corazones veneren a Cristo como Señor. Siempre prepárate para dar una respuesta a todos los que te pidan que les des razón de la esperanza que tienes. Pero hagan esto con gentileza y respeto. Muchos de nosotros nos van a preguntar a nosotros como cristianos: bueno, ¿y ustedes en qué creen? ¿Cuál es la creencia de ustedes? Porque ustedes no hacen esto, no hacen lo otro, no creen en esto, no creen allá, no, y no hacen muchas cosas. Nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, así como la libre expresión que tenemos, también somos responsables, ¿verdad?, de informarnos nosotros mismos con respecto a nuestra fe, informarnos nosotros mismos con respecto a nuestra doctrina, del lugar de la iglesia a la que usted va. No asista a un lugar únicamente porque hay mucha gente, porque ahí hay bonita música, porque hayan en esto, sino que busque primeramente cuál es la enseñanza básica que ese lugar tiene, que esa iglesia da. Y a muchos no les va a gustar, y es por eso que hay diversidad de iglesias, pero nosotros no andamos buscando cuál es la iglesia mejor o cuál es la iglesia perfecta, sino que nosotros estamos buscando a nuestro Señor Jesús, que ese es el ejemplo de la perfección que dice la palabra de Dios que nosotros debemos de buscar, que es el ejemplo que nosotros debemos de estar buscando, y donde se predique a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, y donde nosotros enfoquemos o tengamos como base fundamental esto. Este es un buen lugar. Lo estamos estudiando en los días entre semanas acerca de bases fundamentales. Estuvimos viendo que la Biblia es una base fundamental y es el principio de toda fe. Después estuvimos viendo que la oración es otra base fundamental. En esta próxima semana vamos a seguir viendo otro fundamento fundamental. Pero lo que quiero decir con esto, que aquí en 1 de Pedro 3:15 dice: pero en vuestros corazones, ¿verdad?, veneremos a Cristo como Señor. Siempre prepárate para dar una respuesta a todos los que te pidan dar razón de la esperanza que tienes. Pero hagan esto con gentileza y respeto. Lo que nosotros creemos, nuestra doctrina o nuestra fe, que no vaya a ser un motivo de pelear con otra religión o con otro que tiene un pensamiento diferente, sino que con amor, gentileza y respeto demos a conocer qué es nuestra fe y no queramos agarrar a alguien y tú tienes que creer en esto porque yo creo en esto, porque la palabra de Dios no es eso.
no es a la fuerza, sino que la palabra de Dios viene a través de nosotros, conforme nosotros tenemos una relación, conforme conocemos al Señor, conforme leemos las Escrituras, y dice que esto nos va a hacer a nosotros libres. Y vamos a poder ver lo que hoy día usted como creyente, ¿verdad?, ha visto y ha conocido. También Santiago nos da un ejemplo y nos va a ayudar en esto. Y dice allá Santiago, capítulo 1, versículo 19, comprendan esto, mis queridos hermanos y hermanas. Todos deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. La ira humana no produce la justicia que Dios desea en nosotros. Nueva traducción del lenguaje viviente. Esta es versión de esta Biblia. Mire, dice, su versión podrá decir diferente. Dice, mis queridos hermanos, entendamos esto, que nosotros debemos de ser, dice, rápidos para escuchar. Debemos estar atentos para escuchar, ¿verdad? Pero dice que debamos de ser lentos para hablar, para dar una respuesta, y mucho más lentos para enojarse. Si alguien nos va a decir algo en una conversación, que lo que estamos hablando en tal vez una conversación incómoda, que no nos enojemos primero, que no demos una respuesta, primero escuchemos a la otra persona cuál es su forma de querer expresar lo que piensa. Puede que esté correcto, puede que esté equivocado, ¿verdad? Pero nosotros, conocedores de la palabra de Dios, dice que calmados, pensemos, no nos enojemos. Algo nos va a molestar porque ya vimos las evidencias físicas, palpitación de corazón más rápido, sudor, temblor, la voz quebrantada, son molestias que pueda dar evidencias, pero dice de que eso podemos nosotros tener control de ello. Calmados, no nos enojemos, porque la humildad siempre tratará a los demás con gentileza y respeto. Es lo que nos enseña la palabra de Dios, porque el orgullo es duro, degradante e irrespetuoso. Cuando nosotros queremos exponer o imponer más bien nuestra propia forma de pensar, es sentirnos orgullosos, y eso dice de que a nosotros, ¿verdad?, va a causar que muchas veces le faltemos el respeto a los demás. Por eso, debo comenzar con mi corazón, pero en nuestros corazones dice que pongamos a Cristo como Señor primero. Proverbios 3:23 dice, sobre todo, guarda tu corazón, porque todo lo que haces fluye de él. Otra versión dice, sobre todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y este es un buen consejo que tomemos. Sobre todo, guardemos nuestro corazón. Que lo que entra y que estamos analizando llegue bien a nuestro corazón, porque de lo que esté lleno de nuestro corazón va a hablar la boca. Lucas 6:45 nos habla de esta manera. Un hombre bueno saca cosas buenas de lo bueno almacenado en su corazón, y un hombre malo saca cosas malas de lo mal almacenado en su corazón, porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. Otras versiones dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En esta versión nos habla, dice, que un hombre bueno saca cosas buenas de lo que bien o de lo que ha guardado en su corazón. Pero un hombre malo, dice, va a sacar cosas malas de lo que ha guardado en su corazón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchas cosas que a veces guardamos aquí y que a veces las sacamos, y no con quién debemos, sino que lo que queremos es sacar de lo malo que nos hemos llenado. Porque de lo lleno que está en nuestro corazón, dice que va a hablar nuestra boca. Y el Salmo 139, versículos 23 y 24 nos habla que dice, esta versión dice, búscame Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos ansiosos, mira si hay alguna manera ofensiva en mí y guíame por el camino eterno. Otra versión dice, escudriña, Señor, mi corazón. Escudriña, Señor, mi corazón y busca en mis pensamientos qué hay ahí. Si hay algo malo ahí, guíame, Señor, ¿verdad?, por el camino eterno. O sea,
El camino a la eternidad es únicamente a través del Señor Jesús. Y a través del Señor Jesús nosotros aprendemos de que debemos de ser, ¿verdad?, la diferencia en el lugar donde estamos, en el ambiente en que convivimos y las cosas que también decimos. Debemos darnos cuenta de cómo y por qué hablamos, es de lo que hay en nuestro corazón. Debemos de darnos cuenta de cómo, ¿verdad?, y qué hablamos, porque de eso está lleno nuestro corazón. Lo que hay en nuestros corazones determinará lo que decimos, y lo que decimos revelará lo que hay en nuestro corazón. Si mi corazón está herido, heriré a otros. Si mi corazón está lleno de ira y amargura, eso es lo que le daré a los demás. Tratar con nuestro corazón nos ayudará a definir nuestro porqué con respecto a las conversaciones cruciales. Hay conversaciones que son bien importantes, tanto como esposo, como esposa, conversaciones con nuestros hijos que son cruciales, que determinará mucho lo que nosotros podemos influenciar en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué queremos tener estas conversaciones cruciales muchas veces y a veces no las decimos? A veces no las queremos tener, ¿verdad? Conversaciones que pueden causar conflicto, a veces porque tal vez disfrutamos estar en batallas o en discusión. A veces tal vez nos gusta estar siempre en conflicto. Dice, ¿estará nuestro corazón en el lugar correcto? Cuando a veces queremos aclarar una situación difícil, muchas veces cuando nos enojamos, por eso dice, ¿verdad?, que en nuestro enojo, ¿verdad?, tengamos cuidado con lo que decimos, porque las palabras que decimos no traen vuelta. Y es por eso de que debemos, en un momento de enojo, es mejor calmarnos o retirarnos y hacer que nuestro ser se calme para poder tener una conversación entendible. Porque está nuestro corazón en el lugar correcto cuando estamos enojados. Se trata de buscar el bien de los demás o salir yo como ganador de alguna conversación. O se tratará de tener razón o darle la razón a los demás. Mi corazón refleja humildad o refleja orgullo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, dice, todos ustedes, vestidos de humildad el uno con el otro, porque Dios se opone al orgulloso, pero demuestra favor al humilde. Humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los levante a su debido tiempo. Dice que nos vistamos de humildad porque esto es lo que Dios ve en nosotros como bueno. Pero dice, ¿verdad?, que un corazón orgulloso, ¿verdad?, Dios no lo ve. Entonces, en una conversación crucial, en algo que debería de influenciar en los demás, ¿qué es lo que estaré yo buscando? ¿Ah? ¿Ser un ganador? ¿O que debería de haber siempre un perdedor? Filipenses capítulo 2, versículo 4 nos habla de esta manera. Dejen que cada uno de ustedes mire no solo a sus propios intereses, sino también a los intereses de los demás. Muchas veces, mis amados hermanos, debemos de reconocer que nosotros no vamos a tener siempre la razón y que debemos de darle la razón a los demás. Aceptar eso es ser un ganador y no salirme yo con las mías, aunque no tenga la razón. Tengo un amor genuino por las personas con las que estoy hablando, porque muchas veces en una conversación con alguien estaré yo verdaderamente deseando aclarar una situación o estoy queriendo que esa situación se agrande más. Mire, Efesios capítulo 4, ahí en el versículo 5 nos está hablando acerca del verdadero amor. En Apocalipsis 3:19 dice, te amo, por lo tanto te reprendo. Por eso muchas veces Dios a nosotros, ¿verdad?, dice que nos ama y por eso nos corrige y por eso nos reprende. Y muchas veces nosotros debemos de aceptar la corrección, ¿verdad? Y no lo veamos que nos están
o denigrando o haciéndonos de menos, sino que una corrección que nosotros sabemos que es por algo que nosotros hicimos, si estamos conscientes de estos, nos va a traer a nosotros mucho gran beneficio. Entonces, ¿estoy dispuesto a admitir cuando estoy equivocado? Es la pregunta. Porque, ¿sabe? Eso es difícil también. En 1 Juan capítulo 1, versículo 8 dice, si afirmamos estar sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Saben? Quiero darle una noticia de última hora. Todos los que me están escuchando hoy, en este momento, ¿saben? Están equivocados en algo. ¿Y sabe quién nos lo dice? 1 Juan 1:8. Si afirmamos estar sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Piensa en esto en un momentito. Pablo, como fariseo, se convirtió después en apóstol. ¿Sí vio, ya ha notado esto? Que Pablo era un fariseo antes, quería llevar la ley y todo y le imponía, hasta andaba persiguiendo a los cristianos, los encarcelaban para que los mataran. Pero después de que él encontró la verdad, se convirtió en apóstol. Porque cuando descubrió que estaba equivocado, lo admitió e hizo una gran diferencia, un gran cambio. Todos creen que tienen razón hasta que se dan cuenta de que no la tienen. La diferencia es si lo admitimos o no cuando estemos equivocados. En mis conversaciones, ¿estaré buscando yo tratar de lastimar o estaré tratando de curar a alguien? Proverbios capítulo 12, versículo 8 nos habla, las palabras imprudentes perforan como una espada, pero la lengua del sabio trae curación. Debo abrir mis oídos, ser rápido para escuchar y lento para hablar. Proverbios 1:5 dice, permiten que los sabios escuchen y se sumen a su aprendizaje y que los demás exigentes obtengan orientación. Proverbios 18:13, responder antes de escuchar, eso es necedad y vergüenza. Mire lo que nos dice Proverbio, mire este consejo. Dice, responder antes de escuchar, eso es necedad y vergüenza. Es por eso de que tenemos que escuchar, no importa lo que nos vayan a decir, primero, para tomar el contexto de lo que nos quieren decir. A lo mejor la persona se está confundiendo o entendió mal las cosas y nosotros podemos aclarárselas de una mejor manera. Que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice, la palabra de Dios. Fíjese bien. Que el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice. En otras palabras, el Espíritu en nosotros nos va a revelar o nos va a dar palabras para que nosotros las podamos expresar. Incluso dice, un tonto parece prudente si permanece en silencio. Necesitamos escuchar. Comprende que escuchar es diferente a estar de acuerdo. Usted cuando está escuchando no necesariamente tiene que estar de acuerdo, porque usted puede ver desde otro punto de vista la conversación o la situación que está hablando. Pero después de escuchar, pueda de que esté de acuerdo o pueda de que no esté de acuerdo. Y muchas veces por eso dice, ¿verdad?, de que si hablamos sin antes escuchar, dice que eso es vergüenza. Dice, debo cerrar mi boca y debo de ser lento para hablar. Esto significa que no debemos de hablar por hablar nomás. Esté preparado para dar una razón de la esperanza que nosotros tenemos. Como cristianos nos van a preguntar, ¿y verdaderamente tú crees que el Señor Jesús dio tu vida por ti? Si mira lo que eres o lo que eras, especialmente si alguien nos conoció nuestra vida anterior, ¿verdad? Estar preparados para dar una respuesta. Usted sabe que nuestro Señor Jesús dijo, yo no he venido, ¿verdad?, a los sanos, sino que he venido a los que necesitan sanidad. Probablemente no deberíamos decir lo primero que se nos ocurre. Las preguntas son mejores que las declaraciones. Preguntemos primero, ¿verdad?, en alguna conversación. Efesios capítulo 4, versículo 29 nos habla, no dejes que salga de tu boca ninguna conversación malsana,
sino que solo lo que sea útil para edificar a los demás de acuerdo a sus necesidades, para que puedan beneficiar a los que escuchan. Esta parte de la Biblia es bien importante que la entendamos. Dice, no dejes que salga de tu boca ninguna conversación malsana, sino solo lo que sea útil para edificar a los demás de acuerdo a sus necesidades, para que puedan beneficiar a los que le escuchan. Es bien importante entender de que no solo nosotros tenemos necesidades, sino que la otra persona también. Y que pueda salir un beneficio de esta plática. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que el Espíritu Santo nos redarguya a nosotros en cualquier situación que nos encontremos. Siempre que alguien nos pregunte o nos haga una pregunta posiblemente conflictiva o de un tema candente, ¿verdad? Siempre demos una pausa, siempre démosle tiempo al Espíritu de Dios, ¿verdad? Que ponga palabras en nuestra boca, que sea Él el que nos guíe a dar una respuesta o a tener una conversación correcta, porque cuando hablo, mis palabras deben de estar llenas de sabiduría. Es el consejo que nos da la palabra de Dios, Efesios 4:29. También Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, dice, sé sabio en la forma en que actúas hacia los extraños. Aprovecha al máximo cada oportunidad. Deje que sus conversaciones sean siempre llenas de gracia, sazonadas con sal, para que sepa cómo responder a todos. Mire qué tremendo consejo de la palabra de Dios. Sea sabio en la forma en que actúa con los demás. Dice que aprovechemos al máximo cada oportunidad que tengamos, especialmente nosotros como cristianos, si queremos dar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que aprovechemos cada conversación, ¿verdad? Que siempre esté llena de gracia, que siempre tenga una sazón, que siempre tenga algo, ¿verdad? Para que muchas veces la respuesta que quieren escuchar otros o alguna conversación que nosotros queramos hacer de cómo nosotros nos convertimos al cristianismo, de cómo nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Puede influenciar en ellos también y que vean que nosotros somos testigos y testimonios de lo que Dios hace con aquellos, ¿verdad?, que confían en Él. Como les digo, muchos conocen nuestra vida antes de que nosotros aceptáramos al Señor Jesús. Y hoy, ¿qué nos dice? Nos podrían decir, wow, nunca me imaginé que puedas tú llegar a hacer esto. ¿Ah? Hace algunos años o hace algún tiempo no hubiera creído que tú pudieras hacer esto. ¿Por qué? Porque conocían y sabían que nuestro corazón estaba vacío, que nuestro corazón estaba lleno. Pero hoy ellos conocen que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Por eso debo de manejar mis emociones, debo tener autocontrol. Y la Biblia nos lo dice, nosotros tenemos ese autocontrol, que debemos de ser lentos para enojarnos. Para manejar nuestras emociones debemos de prestar atención a nuestras emociones y no ignorarlas. Nuestras emociones son un regalo de Dios y al igual que nuestro dinero, que todo lo que nosotros podamos tener, ¿verdad?, pueda que nos ayuden a corregir o pueda que nos ayuden también a echarnos a perder. Porque son un regalo de Dios, ¿verdad?, si nosotros las sabemos utilizar y si nosotros anteponemos a Dios primero o si entendemos que es de parte de Dios lo que hoy somos o lo que hoy tenemos. Si no manejamos nuestras emociones, nos llevarán muchas veces a meternos en problemas y a conflictos. Por eso ser emocionalmente inteligente es una habilidad que nosotros debemos de perfeccionar. Ser emocionalmente inteligente es una habilidad que nosotros debemos de perfeccionar. Hay un momento para todo. Momentos para el enojo, momentos para la tristeza, momentos para la alegría. Pablo nos dijo, alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. La herramienta emocional adecuada en el momento adecuado es un arma poderosa, ¿verdad?, que va a reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Nuestras emociones tienen manifestaciones físicas y consecuencias espirituales, ¿sabe? La seguridad emocional es esencial para conversaciones efectivas. Nada
destruirá la seguridad o cerrará un diálogo más rápido que la ira. Cuando usted empieza a levantar la voz o usted empieza a dar muestras físicas de enojo, ok, hasta aquí llegamos y ahí se terminó la conversación, ¿verdad? Por eso el amor perfecto expulsa todo temor. Eso está allá en Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Por eso, mis amados hermanos, siempre que siente que la seguridad lo deja a usted o a las personas con las que está hablando, ¿verdad? Salga de la conversación y ponga toda su energía en restablecer la seguridad emocional. O sea, cuando usted sienta que ya se está ofuscando, le está molestando algo, ¿verdad? Trate de calmarse, de mantener seguridad emocional en usted para seguir teniendo esa conversación o para poder entenderse y tener un mutuo acuerdo. A menudo escucho yo que las personas usan a Jesús como ejemplo e incluso como excusa para sus arrebatos de ira. Jesús dice, porque dice, bueno, ¿y por qué no me voy a enojar yo si Jesús se enojó? Si no, miren, cuando le dio allá en el templo vuelta a las mesas y tiró todo lo que tenían los cambistas. No confundamos una cosa con otra. Esto fue extremadamente poderoso porque fue una excepción a la forma en que Jesús vivió su vida y la forma en que nos instruyó a nosotros para tratar con las personas. Y no confundamos muchas veces. Muchos se excusan, no, pues Jesús se enojó, ¿cómo no me voy a enojar yo? Por eso es de que yo quiero que vea usted que la ira se dirigió a las personas religiosas. Que pervirtieron el propósito de Dios para el templo. ¿Para qué era ese templo? Era para adorar a Dios. Pero las personas religiosas la volvieron, dice, en una cueva de ladrones. Mi casa, dice, se llamará casa de oración. Y tú la has convertido en una cueva de ladrones, dice la palabra de Dios. Lo último, que muchas veces vemos que la gente se enfoca en la expresión física que hubo en ese momento, ¿verdad? Darle vuelta a las mesas. Muchas veces la gente interpreta eso como un enojo que todos tenemos derecho a hacer. Entonces, si eso es así, ¿por qué la palabra de Dios nos dice que seamos lentos en nuestra ira? ¿Va? O sea, lentos para enojarnos. En lo que respecta a la ira, es como las escrituras nos instruyen. ¿Sabe que las escrituras nos instruyen con respecto a esto? Por eso dice que debemos de ser lentos para enojarnos, dice Santiago 1:19. Pero mire, Efesios capítulo 4, versículos 27, 25 al 27 nos dice, por lo tanto, cada uno de ustedes debe posponer la mentira y hablarle sinceramente a su prójimo, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. En tu ira no peques. Mire, en tu ira no peques. No dejes que el sol se ponga mientras todavía estás enojado. O sea, que no amanezca al siguiente día y usted todavía amanezca enojado con quien se enojó. Y no le des al diablo un punto de apoyo, dice. Y no le des al diablo una ventana abierta, una puerta abierta para que pueda entrar. Y que tal vez por un enojo de un día anterior insignificante nosotros podemos en un matrimonio hasta llegar a separarnos, en una relación padre e hijo hasta dejar de hablarnos por años. Fíjese bien, por eso el consejo de la palabra de Dios. Apunte esta nota, Efesios 4, 25 al 27, donde nos habla, ¿verdad? Que no le demos, ¿verdad? Un punto de apoyo, una puerta abierta o una ventana abierta al diablo. La ira no es pecado, fíjese. La ira es la única emoción de la que nos advierte la palabra de Dios que nos va a llevar al pecado. Por eso dice, ¿verdad? No dejes que tu ira, ¿verdad?, te haga pecar. Versículo 26 de Efesios 4. Por eso, la ira no es un pecado, el enojarse no es un pecado. Ahora, lo que te pueda llevar a hacer eso es pecado. Por eso, aquí el consejo de la palabra nos dice que la ira es la única emoción. Acuérdense que la ira es una emoción que nosotros podemos controlar. O sea, un enojo que podemos controlar que no nos va a llegar a pecar. De la que nos advierte que no nos va a llevar a pecar. No dejes que el sol se ponga en su punto, ¿verdad?, antes de que tú arregles una situación. No dejes que
amanezca el siguiente día y tú enojado todavía. No le des al diablo un punto de apoyo. La ira puede manifestarse en defensa o ataque, en violencia o muchas veces en silencio. ¿Ah? La ira es un arma que nos alerta de que debemos de investigar antes de enojarnos, antes de darnos de dar una respuesta muchas veces que puede herir a alguien. Deberíamos de investigar qué nos está haciendo enojar en lugar de actuar, ¿verdad?, por nuestra propia ira. Nuestra ira nunca es una justificación de nuestro mal comportamiento. Nuestra ira no es una justificación de nuestro mal comportamiento. Y para cerrar, mis amados hermanos, quiero hacer estas preguntas. Quizás hoy usted necesite por primera vez hacer de Jesús su líder y el guardián de su corazón. A lo mejor usted lo quiere aceptar hoy en este momento como su Señor y Salvador, y que pueda empezar Él a enseñarle a usted cómo usted puede tener control de sus emociones, de sus conversaciones, de su ira, de su enojo, de todas las emociones que muchas veces nos hacen actuar de una forma no adecuada. Hoy los vemos en las noticias que todos estamos pidiendo por justicia, que todos están pidiendo por justicia, pero se nos está olvidando algo, que antes de poder nosotros obtener justicia, la palabra de Dios nos dice que tenemos una gran responsabilidad y que tenemos que ser obedientes. Si somos obedientes y ser responsables, justicia habrá por nosotros. Pero la justicia no quiere decir que nos volvamos violentos y que hagamos cosas inadecuadas, ¿verdad?, al querer nosotros expresar que se nos haga justicia por cualquier situación. Pregunta: quizás necesitamos invitar a Jesús a escudriñar nuestro corazón. A lo mejor usted ya ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador en su vida, pero a lo mejor usted todavía necesita que Jesús escudriñe en su corazón qué hay ahí todavía. O quizás necesite pedirle a Dios sabiduría, coraje, compasión y autocontrol para ayudarte en las próximas conversaciones que necesites tener con alguien que amas. Con esto cierro, con estas preguntas. ¿Quiere usted recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador? Repita usted conmigo: Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida, Señor, para que seas el Señor de mi vida. Me arrepiento, Señor, de todo lo que he hecho. Y en este momento, Señor, yo declaro con mi boca que te recibo como mi Señor. Y que el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario lo hiciste por mí, para el perdón de los pecados y para salvación misma y para una vida eterna. Si usted hizo esta conversación conmigo hoy, deje ahí un mensaje y me gustaría contactarlo y poder darle un poquito más de información, que es lo que sigue. Si usted quiere hacer esta oración conmigo para que el Señor escudriñe qué hay en su vida y que tal vez todavía usted tiene guardado en su corazón, ¿verdad?, invitemos al Señor Jesús. Señor Jesús, yo ya te he recibido como mi Señor y Salvador, pero te pido en este momento que escudriñe, Señor, lo que hay en mi corazón, para que yo pueda, Señor, de la abundancia del corazón que he aprendido de ti, que pueda hablar mi boca. Escudriña, Señor, todo lo que hay en mí, para que yo pueda, Señor, ser, Señor, un embajador tuyo. Ahora, si usted lo que necesita es sabiduría, si usted lo que necesita es tener valor, si usted lo que necesita es tener compasión y tener autocontrol, porque tal vez no lo tiene, para ayudar a los demás, repite conmigo: Señor Jesús, tú tienes el control de todo y me has dado a mí libre albedrío, Señor, y es por eso que en este momento yo decido, Señor, poner todo mi ser y toda mi vida en tus manos, para que seas tú, Señor, el que tenga el control de mi vida. Pero sobre todo, Señor, yo quiero sabiduría y la voy a buscar, Señor, en tu palabra, para que pueda, Señor, yo también ser un ejemplo, Padre Santo. Así como Pablo, Señor, tuvo esa conversión, yo la quiero tener, para poder, Señor, seguir dando, Padre Santo, seguir siendo responsable, Señor, en lo que has depositado en mí. Y todo esto, Señor, yo te lo pido
en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, que sigan teniendo un buen fin de semana, principio de semana, en el nombre de Jesús.